En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo primero, los sacramentos de la iniciación cristiana. Artículo 3, el sacramento de la Eucaristía. Estamos en el cuarto apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 11 números al estudio del tema que tiene como título la celebración litúrgica de la Eucaristía. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1350 y 1351 con el tema el desarrollo de la celebración. Estamos ahora en la segunda parte de esta catequesis sobre el desarrollo de la celebración. Número 1350 del Catecismo dice: la presentación de las ofrendas, el ofertorio, entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico, en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y una copa. Solo la Iglesia presenta esta oblación pura al Creador, ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación. La presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del Creador en las manos de Cristo. Él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios. Este es un número precioso que nos presenta el Catecismo, queridos amigos, esta mañana. Dice que el ofertorio es un momento clave en la celebración. Es el momento que nos introduce a la liturgia eucarística. Es el momento que viene justo después de aquello que hablamos en la catequesis pasada, de la liturgia de la palabra. La liturgia eucarística parte de hacer partícipe al hombre de lo que se va a celebrar, y lo primero que se hace es hacer ofrenda. ¿Qué voy a ofrecer? ¿Qué puedo ofrecerle yo a Dios que Él no tenga? Difícilmente, queridos amigos, puede ofrecer el hombre algo a Dios, como si Dios careciera de algo que nosotros tenemos. No, eso sería como hacer una caricatura de Dios. Yo le estoy dando algo a Dios. ¿Qué será lo que Dios no tiene? La realidad es que yo no tengo nada al margen de Dios. Todos los dones que yo tengo son dones recibidos. ¿Qué tengo yo en mi vida que no haya sido dado gratuitamente por Él? Todo lo he recibido como un don. Todo lo he recibido como una gracia. Y cuando un cristiano cae en cuenta del don, de la soberanía de Dios, entonces ese cristiano cae en cuenta de que todo lo que le rodea, de que donde vive, donde trabaja, las personas que tiene a su alrededor, aquello que come, aquello con lo que se viste, aquello con lo que duerme, con lo que se acobija, todos los dones y talentos son precisamente eso, don. Por tanto, queridos amigos, lo que podemos ofrecer a Dios es simplemente devolver de lo que Él nos ha dado. Es poner al servicio de Dios las cosas que nos han sido dadas previamente por Él.
Por eso el momento de las ofrendas en la celebración de la Eucaristía es el momento donde el hombre ofrece toda su vida, todo su ser, junto con el sacrificio de Cristo. En el momento del ofertorio, es el momento donde yo llevo todo mi ser al altar. Porque es que si yo voy a celebrar la Eucaristía como oyente, ese es el error del cual hemos hablado tantas veces. Yo voy a ofrendar en ese altar mi vida, a unirla al sacrificio de Cristo para que Cristo la lleve al Padre como ofrenda toda mi vida y el Padre me la regrese en bendición. Fíjense también, queridos amigos, en el ofertorio también se pasa una canasta, como le dicen, ¿no? La colecta, para hacer una ofrenda de limosna. No es la limosna el centro del ofertorio. El centro del ofertorio es mi vida. Pero también parte de mi vida es mi riqueza. Y mi riqueza se dona en una limosna. También en la limosna estamos significando el ofrecimiento de nuestra vida, el ofrecimiento de nuestras cosas. La Eucaristía estaría incompleta si nosotros no hiciéramos el ofertorio. En los días que no son festivos, por ejemplo, se permite que la oración de los fieles, por ejemplo, que de alguna manera son las peticiones que ya están incluidas en la liturgia eucarística, no se haga. Sin embargo, las ofrendas no pueden ser suprimidas en ninguno de los casos. Porque es que la ofrenda es presentar sobre el altar lo que van a ser los dones en los que Cristo se va a consagrar, se va a ofrecer al Padre en ese pan y ese vino. El sacrificio de Cristo, ¿le faltaría algo si nosotros no ofreciéramos junto con el pan y el vino la ofrenda de nuestra vida? Nuestras intenciones, nuestros planes, nuestra limosna, que todo eso es signo del ofrecimiento personal, junto con nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros anhelos. Serviría de muy poco una ofrenda que fuera solamente como una especie de pantalla, que me justifique, que me calme mi conciencia. Y yo a lo mejor doy limosna para callar mi conciencia, pero no me entrego yo, no ofrendo mi vida. Hay quien da limosna y la dará, sí, pero no se dará a él. Sin embargo, la verdadera ofrenda es el que se ofrece, el que se entrega personalmente. Ese es el verdadero sentido del ofertorio. El sacerdote, después de ofrecer el pan y el vino, se inclina enfrente de ellos y hace una oración en secreto. Y dice el sacerdote: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Es una oración muy significativa. De la misma manera que es muy significativa esa gota de agua que se añade en el vino y que tiene la significación de nuestra participación en el sacrificio de Cristo. También en esa oración, en ese momento de unir la gota de agua en el vino, también el sacerdote hace una oración en secreto que dice: el agua unida al vino
sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Dice San Ignacio de Loyola, el hombre debe ejercer un señorío sobre todos los bienes creados, saber utilizarlos y saber servirse de ellos en tanto y cuanto nos ayuden para el servicio de Dios, y saber desprenderse de ellos en libertad, sin apego, en tanto y cuanto nos estorban para el seguimiento de Jesucristo. Es una parte preciosa esto que dice San Ignacio para complementar nuestro ofertorio. Eso debe ser reflejado en el momento del ofertorio. Ese señorío sobre los bienes, ese poseer los bienes y no que los bienes nos posean a nosotros. Es un momento para, como decía San Pablo, el que posea, que viva como si no poseyese, en la conciencia de que hemos recibido unos bienes en depósito. Qué cosa tan hermosa. No le está diciendo a nadie que deje de poseer, sino que el que posea viva como si no poseyese, para que mañana cuando no tengas nada, no te mates, porque estabas apegado ahí a tu casa, a tu carro, a tu trabajo, y esa era tu vida, y te la quitan y te matas. El que posea, que viva como si no poseyese. Malaquías 1:11. Pues desde el sol levante hasta el poniente, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Tsebaot. Esta es una profecía de la Eucaristía. Malaquías 1:11. De esa Eucaristía que es ofrecida en toda la universalidad de la Iglesia Católica. Cada 17 segundos en el mundo, un sacerdote está iniciando una Santa Misa católica. Desde los ancestros, el hombre siempre ha ofrecido sacrificios a Dios. El hombre siempre ha tenido una espiritualidad de la ofrenda. Eso es algo connatural a la religiosidad natural del hombre. El hombre siempre ha tenido ese deseo de buscar a Dios, y en ese deseo de buscarle, el hombre siempre ha recurrido a hacer ofrendas. Y Yahvé purificó largamente esa concesión y esa espiritualidad de la ofrenda, y así pudo separar al pueblo de Israel para que pudiera entender cuál era el verdadero sentido de la ofrenda, para poder entender cuál iba a ser la ofrenda de Cristo. Primeramente, se valoraba la ofrenda por el ritualismo externo, toda una serie de normas, de detalles que había que cumplir, que tenía que tener esa ofrenda. Cómo se tenía que sacrificar el cordero o el ternero, qué se hacía con la sangre, etcétera, etcétera. Pensando en la materialidad de la ofrenda. Y entonces, para purificar todo esto, son precisamente los profetas los que van a denunciar a Israel. Dicen que de poco te sirve una ofrenda si está limitada al ritualismo y a la materialidad de la ofrenda, y que no es signo de un ofrecimiento humilde.
Vosotros me ofrecéis sacrificios, pero vuestros corazones están lejos de mí. Eso era lo que precisamente denunciaban a Israel los profetas. Vienen aquí a ofrecer novillos, terneras, palomos, bienes, pero sus corazones están lejos de mí. Esas ofrendas no eran aptas a Dios, no eran agradables a Dios, porque son ofrendas donde uno ofrece algo, quizás lo que le sobra, quizás pretendiendo justificar su propia conciencia, pero no es una entrega personal. Y el Señor, Dios, no necesita de nuestros dones. Él fue el que nos los dio. ¿Qué no sabrá Dios lo que tengo o no tengo? Lo que me está pidiendo el Señor en la ofrenda es mi entrega personal. Es el ofrecimiento de mi propia voluntad libre. Y así es como Yahvé va educando al pueblo para que aprenda a ofrendarse. Pero aunque el hombre se ofreciera con una voluntad sincera a Yahvé, aún así el hombre es impotente ante tal grandeza de Dios, por más que ofrezcamos. Sería pura gracia y pura misericordia que esta ofrenda del hombre, por muy sincera que fuera, pueda llegar al corazón de Dios. Te ofrendo lo mejor de mí. Tú, Jesucristo, llévalo al Padre. Es pura gracia, es pura misericordia, es la ofrenda de Cristo. Y esa ofrenda de Cristo es lo que hace que cualquier ofrenda nuestra sea apta para presentarse ante Dios Padre. Por eso voy a la Eucaristía a ofrecer en el altar mi vida. Y mi vida se va a volver perfecta cuando Jesucristo sea el que la tome y la presente al Padre. La ofrenda de Jesucristo es lo que se necesita para que nuestras ofrendas lleguen a Dios. Y no solo entonces, no solamente se nos está enseñando cómo ofrecernos, sino que también se nos enseña por medio de quién nos ofrecemos, Jesucristo. Si no buscamos la mediación de Jesucristo, el hombre no tiene libre acceso a Dios. Por eso, el único nombre capaz es Jesucristo. Si Jesús no se hubiera bajado hasta mí en la encarnación, mis ofrendas nunca llegarían a Dios. Y por eso los hombres se tenían que esforzar tanto antes de conocer a Jesucristo en hacer sacrificios impresionantes. No solamente de sus animales, después de sus propios cuerpos, de sus propios corazones. Por eso llegamos a ver sacrificios humanos de esta manera como los hemos conocido. El hombre quería ofrecer y ofrecer y ofrecer a Dios todo, hasta su propio corazón. Pero era insuficiente porque faltaba Jesucristo, que fuera el que llevara y presentara mi sacrificio ante Dios. Esa encarnación de Jesucristo sacerdote nos ha abierto el camino de cómo es que se hace la ofrenda de mi vida. Yo me ofrezco en el altar junto con el pan y el vino toda mi vida, porque creo que a través de la ofrenda de Jesucristo, mis ofrendas personales, unidas a las de Él, tienen en el mismo Jesucristo el camino para llegar al Padre. Y recordemos, queridos amigos, Jesús nos dijo, yo soy el camino.
Es el camino por el cual puedo llegar al Padre y no hay otro. Cuando Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, yo lo digo con Él. Yo me fundo en Él para que mi ofrenda al Padre tenga a Cristo como camino y no hay pierde. Cristo no es un laberinto, Cristo es el camino directo al Padre. Por eso nosotros no creemos en cosas raras como reencarnaciones, nada de eso. Nosotros creemos en Jesucristo, que es el que nos lleva a la felicidad eterna, el Padre, fundirnos en Él. Este es el aspecto importantísimo a rescatar y sin el cual, queridos amigos, no se entendería por qué es que nosotros los católicos cuidamos tanto este aspecto del ofertorio. Génesis 14, 17, 21. A su regreso, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y dióle a Abraham el diezmo de todo. Dijo luego el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y quédate con la hacienda. Este sacerdote Melquisedec es una figura misteriosa, pero es la imagen del sacerdocio de Jesucristo. La iglesia ha visto en este pasaje del Génesis que acabamos de leer lo que es el ofertorio de la Eucaristía. Qué cosa tan bella. Melquisedec presenta pan y vino, y Abraham le da el diezmo de todas sus riquezas. Pero Melquisedec no quiere el diezmo y hace que eso sea una imagen de la ofrenda de los hijos de Abraham. Aquí se funda ese pedacito de la Eucaristía que nosotros vivimos a lo mejor de una manera muy acelerada. Mientras van pasando la canasta de un lado al otro, uno se distrae y ni siquiera vio cuando pasó el ofertorio del pan y del vino, donde tiene que ir también toda mi vida. Y aquí hay que hacer como un pare en nuestra celebración. Un pare importante para yo no distraerme mientras me van pasando una canasta de lo que está sucediendo verdaderamente importante. Melquisedec presenta pan y vino, y Abraham le da el diezmo de todas sus riquezas. La verdadera ofrenda, por tanto, queridos amigos, no es el diezmo, sino la ofrenda de la propia vida, sus hijos. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1351 que dice, desde el principio, junto con el pan y el vino para la Eucaristía, los cristianos presentan también sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad. Esta costumbre de la colecta siempre es actual y se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. Nos presenta el Catecismo un texto precioso de San Justino que hemos hablado en estos días de él. Dice San Justino, los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto, lo que es recogido, es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes
y en una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. Este texto de San Justino es impresionante y estamos hablando del año más o menos 155. Primera de Corintios 16, 1, 2. En cuanto a la colecta en favor de los santos, haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar, de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo. Aquí San Pablo está incluso dando una instrucción de cómo se hace la colecta. Y recuerden esto, los primeros cristianos se llamaban entre ellos santos. Por eso el texto dice, en cuanto a la colecta en favor de los santos, alguno por ahí en su ignorancia dice, es que los católicos colectan dinero para los santos. No, señor, es que santo se le llamaba a los cristianos entre ellos mismos de la primera comunidad. ¿Y quiénes eran? Eran aquellos que estaban en necesidad. Dice San Justino, huérfanos y viudas, enfermos, privados de recursos, los presos, los inmigrantes. Esto parece que lo escribieron ayer. ¿Cómo no voy yo entonces en mi vida a ofrendar en la colecta, como dice San Pablo, la colecta semanal? Es decir, la colecta del día domingo que se hace en el momento del ofertorio. ¿Cómo ser yo tan miserable y tan egoísta de no donar, de no dar mi colecta, de no dar mi ofrenda, sabiendo que es para aquellos que están privados? Como decía San Justino, para socorrer a todos los que están en necesidad. Cuando llega el momento de la colecta, parece que las manos duelen entrar al bolsillo. Y si entran, quizás es saber lo que tiene por ahí suelto, el dólar más arrugado, más miserable o más oloroso que tenga. Y eso realmente no es serio. Eso realmente no es caer en cuenta de que nuestra ofrenda tiene que ser digna, como signo de la ofrenda de nuestra vida, que nuestra limosna tiene que ser preparada. Fíjese cómo dice San Pablo. La colecta semanal debe de ser preparada en su casa, con aquello que ha podido ahorrar. Es que más claro no puede estar. Y no estamos diciendo que el dinero sea el patrón para medir los dones de nuestra ofrenda. Pero sí es muy importante que nos acordemos de ese pasaje de la viuda. Es verdad que se suele hacer esa burla de la iglesia todo el tiempo, ¿no? Es que la iglesia solo pide dinero. Pero ¿quién de nosotros sería capaz de ofrecer los diezmos como se ofrecían en otros tiempos? Cuando voy por ahí a algunas peregrinaciones y voy llevando y explicando a los peregrinos cómo se construyeron esas increíbles catedrales, iglesias con oro, con piedras preciosas, decimos, ¿cómo esta gente pudo hacer esto? Con la ofrenda de todos. Y nosotros queremos hacer una capilla y no podemos. Y eso que estamos supuestamente en el lugar más rico del mundo. Y tenemos que estar mendigando todo el tiempo un centavo. Vamos a otros lugares y nos impresionamos de lo que han hecho. ¿Quién de nosotros sería capaz de ofrendar diezmo como lo hacían en otros tiempos? Entonces, cuando nos tocan el bolsillo, parece que duele. Y entonces ya la ofrenda cambia.
Hay un tipo de católicos muy devotos, muy amantes de sus devociones, pero que cuando tienen que colaborar, que no los toquen, porque entonces parece que hay un rechazo desde las vísceras. Si nuestra ofrenda no es generosa, es signo de que nuestro corazón no es libre. Si nuestra ofrenda no es proporcional a nuestras circunstancias, quiere decir que ese amor a Cristo todavía no me ha conquistado plenamente, que todavía no hemos sido cristificados en todas las facetas de nuestra vida. Mucho rezar, pero poco ayudar. Todavía no estoy cristificado. Y esto es una tarea ardua, difícil. Es como la cebolla. Todas las capas de la cebolla, una va permeando la otra poco a poco. Así nos pasa a nosotros en la tarea de santificación. Pero nos tenemos que dejar ir permeando de cada una de las capas. Es decir, no basta con decir creo en Jesucristo. Es que todas las facetas de nuestra vida, todas las cosas tienen que ser empapadas por Él. Y vuelvo y repito, se acusa a la iglesia de que siempre está pidiendo dinero. Cuando estemos en la presencia de Dios, allá cuando cada uno de nosotros se muera, nos daremos cuenta de que lo principal no es la materialidad del dinero, sino que era el que me perdí la oportunidad de ayudar a esa campaña, a esas misiones, a ese proyecto, a esa evangelización, de que me perdí por egoísta de la oportunidad de cristificar cada vez más mi vida por medio de mi apoyo material. Y me daré cuenta, y lastimosamente la mayoría se da cuenta después de que se muere. Esto para entender que nuestro afecto tiene que estar en Dios, pero que ese afecto y ese amor a Dios se tiene que hacer sentir y notar en mi ayuda generosa a mi comunidad, en el compartir de los bienes materiales con aquellos necesitados, como la mayoría de ustedes tan hermosa y generosamente hace, porque todo eso es un servicio para la mayor gloria de Dios. Algún día veremos, y posiblemente nos daremos cuenta de lo gran y generosos que fuimos o de lo miserables que fuimos. Que no se trataba de que estuvieras haciéndole un favor a la iglesia, sino que era Dios el que te hacía ese favor a ti cuando te estaba llamando una y otra vez a que tuvieras un corazón desprendido. Tú no le estás haciendo ningún favor a la iglesia dando $1. Es Dios el que te está dando la oportunidad de que te desprendas para que ames más. Esta oportunidad que tenemos de ayudar, de hacernos parte de una misión, de un gran proyecto, de salvar personas, de salvar almas, de extender el reino de Dios, queridos amigos, en el mundo, es una gran oportunidad también de santificar nuestra vida. Algún día entenderemos esto y le daremos gracias a Dios y a todos los que nos han llamado a invitarnos a hacernos partícipes para unirnos en algún proyecto. Así como dice el catecismo, todo eso se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos. Segunda de Corintios 8:9. Pues conocéis la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Jesús no nos quiso ayudar desde su riqueza. Jesús nos quiso enriquecer asumiendo nuestra pobreza. Ha habido santos como San Vicente de Paúl, por ejemplo, que los invitaba a los ricos a que se hicieran pobres, no a que abandonaran su riqueza, sino a que se hicieran pobres de corazón para que vivieran lo que los pobres viven y entonces compartiendo su pobreza
podrían servirles mucho mejor, que únicamente se puede ayudar a los pobres haciéndose pobre entre ellos, desprendiéndose de las cosas, agradeciendo a Dios por todo lo que nos ha dado, y que ese agradecimiento me lleve a compartirlo haciéndome pobre como ellos. Por tanto, queridos amigos, la invitación que nos hace esta catequesis en este día es que cada uno de nosotros, en ese momento de ofrendar el pan y el vino, ofrendar nuestra vida, también ofrendamos nuestra limosna, para hacernos partícipes de una manera material también en la vida de cada día de muchos seres humanos, como decía San Justino, de las viudas, de los necesitados, de los enfermos, de los presos, de los migrantes, en una palabra, de todo el que tiene necesidad. Y por eso yo doy mi limosna. Eso es una manera concreta, concretísima, de hacerme parte importante en mi comunidad. Quizás es una manera muy práctica también de ayudar, de colaborar, de hacerme parte, de no sentirme lejano, de no sentirme en un costado, sino hacerme parte de mi comunidad. Además, es una muy buena forma de llegar, queridos amigos, a socorrer las necesidades reales de todos los pobres.